y es el día de la participación en nuestro programa de Ramón Estrada, consultor político. Ramón, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy buen día, Mario, para vos y todo el equipo de la radio. Bueno, muchas gracias. Bueno, como siempre, hay una serie de temas porque en el ámbito nacional ya ven ustedes todas las cuestiones que se están presentando. Y uno de los temas que me llamó la atención fue la negociación directa encarada por el presidente Milei cuando se reunió con legisladores que finalmente en el ámbito de la Cámara de Diputados terminaron cambiando el sentido de los votos que habían tenido con anterioridad para favorecer la vigencia del veto sobre la ley de movilidad jubilatoria. ¿Qué opinión o concepto te merece esta situación, Ramón? Primero que todo, sostener los argumentos del propio presidente Javier Milei, cuando semanas atrás él mismo se expresó en medios de comunicación, en la entrevista que tuvo, que él iba a gobernar al estilo de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, el cual en su primer mandato, ya está ejerciendo su segundo mandato, para contextualizar. En el primer mandato, Nayib Bukele, el primer tramo de su primer gobierno, lo manejó a veto puro, que son las palabras que el mismo presidente Milei utilizó, es decir, yo voy a gobernar a veto puro, si les gusta bien y si no, lo haré como lo hizo Nayib Bukele, y él toma la figura y se compara o dice que va a hacer lo mismo que hizo Nayib Bukele en El Salvador, que es a través de veto. Entonces, lo que uno ve que sucedió ayer es materializado las mismas palabras de Javier Milei, porque lo que pudo hacer es doblar la intención de la UCR, quebrar a la Unión Cívica Radical y hacer y también a diputados provinciales que responden, diputados nacionales que son de las provincias, de las cuales son provincias que no están alineadas directamente con el gobierno, pero tienen negociaciones sobre distintos financiamientos. Por ejemplo, los diputados de Mendoza, que no que cambiaron su voto, sino que a través de Alfredo Cornejo se logró la intermediación para que cambien su voto. Vemos que también los diputados nacionales no les cuesta nada votar con la mano y levantar la mano. Semanas atrás y semanas posteriores, vemos que el comportamiento de distintos diputados que optaron por darle una mejora, no sustancial, pero sí una mejora mínima, que estamos hablando de entre 15.000 y 16.000 pesos que iban a recibir los 6 millones de jubilados aproximadamente, y tras poder cambiar su opinión sin tener ningún miedo a que la opinión pública o que la sociedad rechace esa actitud. Normalmente uno ve que la actitud de votar en un primer término en la Cámara de Diputados o de Senadores, después no se tiene que contradecir nuevamente, como ocurrió en el día de ayer, que los que habían votado se contradicen y produce en el mismo seno del radicalismo divisiones que ya tienen. Entonces también hay que pensar cuál es la opción que tienen los diputados o el frente electoral de los radicales de cara al 2025. En el día de ayer, una diputada de la Unión Cívica Radical, ella misma aseguraba que los legisladores que de su propio espacio, que se dieron, que como lo dijo Jacobiti también, el ex diputado nacional, vicerrector de la UBA, que dijo son radicales con peluca, refiriéndose previo a la votación. Son radicales con peluca. Hubo un artículo muy interesante que su título era Unión Cínica Radical, por el cinismo, apelando al cinismo de lo que estaban haciendo. Pero volviendo a lo que la diputada nacional Tabela de la UCR, de lo que quieren, lo que deschavó, por así decirlo, que ya se rumoreaba entre pasillos pero no estaba en la información, es que la intención de muchos diputados que ahora se doblegan ante Milei fácilmente en una mesa, en una negociación el día martes, previo al tratamiento de evitar que se rechace el veto, logran torcer las voluntades sin tener por qué, porque lo que
buscan o persiguen la mayoría de los diputados radicales, esto dicho por una misma diputada radical nacional, es que dice que el año que viene, al haber elecciones, muchos radicales que tienen que renovar su banca el año que viene, están tejiendo alianzas con Javier Milei para poder llevarlo en la boleta, que estén incluidos o que sean candidatos en los territorios a los que pertenecen, para asegurarse, revalidar su banca y tener 4 años más de diputados y jugar a esto, a que te vote un día de una manera y otro día te voto de otra manera. Y ayer Milei ha repetido este tipo de reuniones con senadores, a quienes convenció aparentemente de que no traten en audiencia, digamos, en una sesión pública el tema de la asignación de recursos especiales para los organismos de inteligencia. Exacto, pudieron posponer, a través de la negociación, se pudo posponer una semana más el tratamiento de los fondos reservados a través del DNU para la FIDE. Hablamos de 100.000 millones de pesos que no lo van a poder tratar, lo van a tratar en teoría la semana que viene. La negociación, lo que ha sido en Senado, es que se va a sesionar hoy y se va a tratar la boleta única, algo que ya tiene la aprobación, queda la letra chica, conocer si se va a parecer más al sistema de Santa Fe o al sistema de Córdoba, que son dos provincias que tienen la boleta de papel, la boleta única, que tienen dos diferencias sustanciales, que la diferencia es que en una provincia en Córdoba se puede tildar lista completa, tenés el casillero de lista completa, podés votar directamente en la lista completa, y en Santa Fe no está la opción de votar lista completa, sino que tenés que marcar cada uno de los casilleros de las distintas categorías que van a elección. Eso es la letra chica que quedaba en tratarse, que se va a tratar para definir si se va a parecer al sistema de Santa Fe o al sistema de Córdoba, porque hay en pugna diputados que optan por el modelo de Santa Fe y el oficialismo, por ejemplo, que opta por el modelo cordobés. Y a la vez tenemos el financiamiento universitario que se va a tratar, pero nuevamente se va a ir a chocar con un veto, porque ya está la expresión, el financiamiento universitario, si se aprueba, va a ir directo al veto, porque por las propias palabras de Milei, como recién mencionaba, él ya ha referenciado que cualquier intento de quebrar el déficit cero, su política de déficit cero, por parte de leyes del Congreso, las va a vetar directamente. Por lo tanto, tenemos un panorama de veto, y de que si la Cámara sigue, a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, sigue aprobando leyes que van en contra del déficit fiscal del gobierno de Javier Milei, se van a encontrar con un veto seguro. Así que hay que estar atentos de que todo el financiamiento universitario, si se aprueba en Senado, que ya tiene media sanción de diputados, va camino a enfrentarse nuevamente a un veto y que nuevamente quede todo condicionado por un veto. Te quiero preguntar, ¿qué te parece que puede tener como efecto finalmente, más allá de toda la espuma que ha generado y toda la discusión, este hecho provocado por las manifestaciones del senador Abdala? Mira, ha tomado estado público a tal grado que hay portales internacionales que se referencian en el caso de Abdala directamente, pero en realidad ponen en nómina a todos los senadores y el plantel de asesores que tienen, un aproximado de 14 asesores por cada uno de los senadores que tiene La Libertad Avanza. Realmente en la opinión pública no ha calado como tendría que haber calado, levantó la espuma, hizo ruido, molestó. El mismo vocero presidencial salió a contradecir que no estaba a favor de que el que quería hacer política lo tiene que hacer de su bolsillo y no con las arcas del Estado, porque ahí caemos en lo que vos mismo me comentaste, las expresiones que tuvo el senador Abdala, de decir que la casta es aquel que utiliza fondos del Estado para beneficio propio. Ahora que eso sucede, no se manifiesta que tienen dentro de su gobierno, dentro de las filas, a una propia casta, es decir, no se referencia directamente a qué es casta lo que están teniendo por la cantidad de senadores y por la cantidad de trabajos. Distinto sería que de estos
senadores estén proponiendo leyes o nuevas leyes, nuevos marcos a través de sus asesores con un fuerte trabajo de asesoramiento legislativo, cosa que no sucede. En la opinión pública ya bajó la espuma, la agenda mediática ya no lo trata como lo tendría que tratar y sostener, porque al día de hoy nadie se ha expresado que si el senador Abdala bajó la cantidad de asesores directos que tiene, que si ya recortó y tiene 10 asesores y no tiene 20 como antes. No ha habido tampoco una expresión de esa parte, pero la sociedad está en otra, está en que la inflación sigue consumiéndose el recurso básico de todo trabajador, que es el sueldo, el ingreso que tiene un trabajador formal o un trabajador informal. Se ve que cada vez, mes a mes, se va licuando y la calidad de vida no mejora, por lo tanto pasan desapercibidos estos temas que son temas no de corrupción directa, pero sí de malversación de fondos, porque de repente tenemos senadores que están trabajando en sus territorios de distinta manera con sus asesores, pero que no cumplen funciones directamente en el Senado, que es la función ecuánime que tendrían que tener los asesores, estar asesorando, estar trabajando de manera directa en la Cámara de Senadores o Diputados. Efectivamente, ese es un tema. La otra, ¿tiene trascendencia política, institucional, el hecho de el funcionamiento del Consejo Federal de Inversiones y esta asamblea reciente, la de anteayer, de los gobernadores en ese lugar, con una una cobertura periodística que me llamó la atención para las reuniones del Consejo Federal de Inversión, sobre todo porque hacen referencia al manejo del presupuesto del Consejo por sectores políticos. ¿Qué incidencia tiene esto en la actividad política, justamente cuando San Luis se ha reincorporado al Consejo Federal de Inversiones? Mira, no es todo cómo se trate o cómo se encuadre la noticia. En realidad este organismo, que es un organismo federal de innovación y planificación de distintas inversiones en las distintas provincias que participan. San Luis hace bastante tiempo que no participaba del CFI. La reincorporación, había dos temas, dos órdenes del día a tratar. Uno era elegir nuevamente al secretario general que va a conducir por 4 años más el Consejo Federal de Inversiones, y la otra es reincorporar a San Luis, porque eran 22 provincias las que conformaban el CFI hasta ayer, sumándolo a San Luis son 23 provincias y queda Capital Federal fuera, no conforma el CFI. Directamente los gobernadores lo que hacen, primero de todo, que pasó desapercibido la incorporación de San Luis. En San Luis nada más se dio y se le puso énfasis a la noticia de que no tenemos algo que nos beneficie directamente por haber incorporado. No, pasa desapercibido nuevamente en la opinión pública. Lo que estaba en juego era el secretario general, donde había los casi 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, estaban barajando distintos nombres. Algunos de los nombres era un gobernador actual que conforma la mesa, pero pasó nuevamente y se terminó eligiendo por mayoría, por 12 votos, a Ignacio Lamote, que es una persona que ha trabajado en el Ministerio de Interior, en la gestión de Guado de Pedro, después recaló en el CFI y estuvo trabajando mucho tiempo a principio en el 2000 con Juan Carlos Mazón, el operador político del peronismo, que ya no está físicamente, pero dejó distintos articuladores en distintos cargos. Uno de estos es el perfil de Ignacio Lamote, que recibió el apoyo de los gobernadores peronistas. El CFI, más que todo, lo que tiene es una mesa donde se pueden reunir los gobernadores y, por ejemplo, tener un espacio más donde conversar, no de las inversiones, no se van a poner a hablar de las inversiones, porque si hay algo que le produce rispidez a los gobernadores y algo que deben haber tratado, no estuvo en esa reunión, pero me supongo que trataron o conversaron el tema del presupuesto que se va a presentar el fin de semana, que el presidente Javier Milei va a presentar el presupuesto 2025, que los gobernadores desconocen la letra chica del presupuesto 2025, donde nuevamente está el foco en la obra pública. Estamos hablando de que acá en Argentina
en todo el territorio argentino, según un propio informe del CFI, un informe de Estrategia Federal Logística, que estuvieron haciendo distintos actos con distintos gobernadores, y en uno de esos actos, en uno de esos eventos, coincidieron Axel Kicillof con Claudio Poggi, sí, en uno de esos eventos. Bueno, justamente en uno que hablaban de todas las cuestiones vinculadas con transporte, con logística. con logística, justamente, exacto. Y justamente de esa área que se llama Estrategia Federal Logística, hicieron un informe de que entre todas las provincias, no estaba incluido San Luis en ese momento, hay 1.143 proyectos de obra pública que están frenados. Que ahí tenés trabajos de plataforma logística, proyectos aéreos, trabajos en las carreteras, en todo lo que es ruta, y se están frenadas. Eso es una rispidez que le molesta a todos los gobernadores, aunque sean de distinto color político, los une de saber qué es la letra chica que se va a presentar en el presupuesto, y en el CFI tienen un espacio más para armar una liga de gobernadores para charlar entre ellos las distintas situaciones. Bueno, cuando el Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones maniobraron políticamente muy fuerte, fue durante la presidencia del Consejo Federal de Inversiones de Adolfo Rodríguez Sá. Exacto. Exacto. Era el gobierno de la Rúa. Tan es así que empezaron a tomar como referencia y hubo muchas reuniones de las que participó Adolfo y de la Rúa, que surgieron a partir de la utilización del Consejo Federal de Inversiones como un instrumento de la acción política de los gobiernos provinciales. Exacto. La diferencia que existe en este momento a ese contexto que mencionas es que el mosaico de distintos colores políticos que conforman los gobernadores hace que no sea homogéneo el mismo tratamiento. Sí, bueno, lo cual se puso en evidencia en la elección en la reelección del secretario general. Exacto, bueno, ese es todo un mensaje. Claro, sí, efectivamente. Dos votos, el de Río Negro, de Bertinec, y el de Rolando Figueroa, de Santa Cruz. Efectivamente. Perdóname, antes que me quede sin tiempo. Sí. ¿Por qué es importante para nosotros la disputa por la presidencia en Estados Unidos y los debates que han empezado entre Harris y Trump? No, a ver, son importantes por las relaciones bilaterales que tenemos y sobre todo toma mayor énfasis esta elección. Lo hizo en su momento el gobierno de Mauricio Macri cuando apostó por Hillary Clinton y terminó ganando Donald Trump. Y después no pasó nada en las relaciones bilaterales, pero es distinto el entendimiento de un gobierno si gana el candidato que vos te ofreces. En este caso, Javier Milei tiene una afinidad directa con Donald Trump y con todas sus políticas se referencian a él. Por lo tanto, todas las fichas políticas del oficialismo nacional están puestas en la mira de que lo que suceda en noviembre en las elecciones de Estados Unidos es que gane Donald Trump y no Kamala Harris. Tampoco es que va a cambiar mucho de que esté Kamala Harris, va a tener una relación neutral o distante, pero se sabe que Javier Milei la puede llegar a tildar de comunista o de izquierda a Kamala Harris porque el mismo Donald Trump lo está haciendo. De hecho, Donald Trump en el debate llegó a decir al público, a los televidentes que estaban viendo, que si ganaba Kamala Harris, Estados Unidos se iba a convertir en una Venezuela con esteroides. Utiliza Venezuela con esteroides. Solamente hay que hablar en Estados Unidos de esteroides y de descalificar al otro como para que te llegue y te cale ese mensaje. Es interesante porque hay una diferencia muy acotada entre los dos candidatos, entre Kamala Harris y Donald Trump. Estamos hablando de 1 o 2 puntos, pero hay que recordar que en Estados Unidos no es un voto directo, no se vota directamente, sino que se elige un colegio electoral y ese colegio electoral. Por eso el hecho de que estas últimas semanas están en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, en Filadelfia, donde fue el debate, porque es uno de los estados bisagra y es de donde es ahí el que gane Pensilvania casi directamente y que gana la elección. Muchas gracias, Ramón.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Como todos los jueves estuvo aquí Ramón Estrada, consultor político. Bueno, Javier, los datos del tiempo, vamos a la pausa.